mañana 41 minutos. Ya está nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada se trata de la asambleísta Alexandra Andrea Castillo Campoverde. Ella es asambleísta del movimiento Construye. Es tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa. Bienvenida, doña Alexandra. Aquí estamos. Quien le habla, el periodista Alcides Montilla, también acompañado por el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra y por nuestra compañera Noemí Ceballos. ¿Cómo está usted, doña Alexandra? Muy gentil, gracias por el espacio. Buenos días, ahí me escucha, muy gentil, gracias por el espacio. Correcto. Yo quiero preguntar de entrada, ¿verdad? Usted que está ahora integrando el Consejo de Administración Legislativa, que es para mi concepto uno de los más poderosos sectores que tiene la Asamblea, el más poderoso, podríamos decir, ¿verdad? En cuanto a la aprobación de los juicios políticos, ¿cuáles son hasta el momento los nombres de las personas, de los funcionarios, de los ministros, mejor dicho, de los exministros, que ya han sido aprobados los juicios y en qué lista están, doña Alexandra? Bueno, este momento hay dos juicios que han sido aprobados. Es el juicio al ministro del Interior, el ingeniero Juan Zapata, y el juicio al ministro de Energías, el ingeniero Santos. Esos son los dos juicios aprobados este momento por el CAL. Estamos esperando que nos pasen el reporte de los otros. El juicio a la fiscal no está aprobado, simplemente ha sido enviado a la unidad técnica legislativa para que se adjunte la documentación. En sí, este momento solo tenemos los dos. Y en cuanto al tema del Consejo de la Judicatura, ¿está en análisis por parte de ustedes o no, el juicio? El tema del Consejo de la Judicatura, así es, nosotros como bancada lo estamos haciendo el análisis, uniendo las pruebas para poderlo presentar, y nuestro ponente sería mi compañero Jorge Peñafiel. Ya, y en lo que tiene que ver con los otros, otros juicios que ya han sido aprobados, ¿cómo está el trámite? Los otros juicios aprobados, este momento se encuentran en fiscalización, usted sabe que se deben de revisar todas y cada una de las pruebas adjuntas, según eso se procederá al Pleno a entregar el juicio y según eso se hará el debate, se incluirán opiniones, estará la defensa. Estamos en ese término de verificación dentro de la Comisión de Fiscalización. Entiendo que ya porque se está tratando el tema en la comisión pertinente, la ley de tributaria, ustedes la aprobaron sin ninguna objeción, ¿verdad? Nosotros la hemos aprobado y la hemos pasado a la Comisión de Desarrollo Económico, que es quien va a estar llevando adelante, va a llevar adelante la ley económica, pero estamos con la bancada trabajando en el análisis así en profundidad de ver cuáles serían las mejores ventajas y beneficios para poder, el momento que ingrese a pleno, para nosotros colocar las observaciones. Usted se sienta en desventaja, tomando en cuenta que de los 7 componentes del CAL, usted prácticamente sería la única opositora, ¿no? En efecto, sí, soy la única opositora, pero la ley nos faculta y nos permite tener criterio propio y nosotros siempre vamos a estar defendiendo los derechos de los ecuatorianos. Igual, siempre lo he dicho en las entrevistas anteriores, nosotros vamos a trabajar en pro del Ecuador. Si bien es cierto, vamos a hacer ciertas observaciones, pero si las leyes facultan y benefician al desarrollo del Ecuador, pues vamos a estar apoyando. Las 8 de la mañana, 45 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con la asambleísta Alexandra Castillo. Las preguntas de nuestro compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides, asambleísta Alexandra Castillo, mucho gusto de saludarla. Dígame una cosa, ustedes recién entraron, pues, lógicamente a la asamblea, pero antes de ustedes ya había una lista larga, tengo entendido, de juicios políticos que tenían que darse. ¿Cómo está esa situación? ¿Ustedes van a continuar con esos juicios políticos? Porque en algunos casos los legisladores que los plantearon ya no están en la legislatura. En efecto, estamos esperando el informe de la Comisión de Fiscalización. Estos juicios políticos ya depende de la Comisión de Fiscalización, si es que hay otro ponente, si es que se cambia de ponente, como usted dice, hay algunos asambleístas quienes los propusieron que ya no se encuentran acá. Entonces ya depende de ellos nos harán llegar y nos harán un informe o algunos se darán de baja.
No hay ninguna posibilidad, por ejemplo, de que un legislador proponente, por lo menos como comisión general, vaya y haga una exposición al respecto y el juicio continúe. No, no, ¿qué dice al respecto la ley orgánica de la Asamblea Nacional? Como es de conocimiento público, primera vez que se ha dado, que se aplicó el artículo 127, la muerte cruzada, entonces este momento lo que se está haciendo es las consultas jurídicas, cada una de las comisiones, para poder resolver y argumentar jurídicamente y no tener inconvenientes más adelante. Entonces, como usted es de conocimiento público, llevamos 2 semanas trabajando, estamos en un trabajo arduo todos los días, las comisiones y al mismo tiempo el pleno y el CAL, para poder sacar adelante y dar todos estos detalles, pero con respaldo jurídico. Entonces, nosotros hemos de tener ya en el transcurso de la semana un informe de cada una de las comisiones y cómo se va a proceder. Y con el respaldo jurídico, de acuerdo, si vamos a dar de baja, si se van a procesar los juicios o si se puede cambiar de ponente. Dígame una cosa, ¿no crea jurisprudencia el hecho de que lo hayan llamado al expresidente Lasso a prácticamente juicio político en la Asamblea? Bueno, desde el punto de vista legal puede ser, pero nosotros simplemente se sacó se sacó Resolución. una Una resolución, resolución. así en efecto una resolución en la que se presume. Entonces, esto ya se deriva directamente a los entes competentes para que sea juzgado. Pero la llamada en sí de él al Congreso no fue un juicio político. ¿Qué fue? ¿Qué figura jurídica se compagina con eso? A ver, ustedes saben que quienes propusieron y quienes están dentro de la Comisión de Fiscalización es la R5. Ellos eran los proponentes del juicio. Entonces, por ende, nosotros ya cuando estaba calificado y ingresó en el Pleno y esto ya estaba para resolución y para votación, teníamos que sacar, valga la redundancia, una resolución, porque eso es lo único que nos compete la ley. Ya lo otro, censura o destitución, pues lógicamente no funcionaba, ¿no? Así es, pero el hecho de haberlo llamado, yo no sé qué figura jurídica viene a darse, ¿no? Porque este es otro Congreso y otros legisladores. Claro que la legisladora que lo llamó a juicio político sí está en esta nueva legislatura, ¿no? Pero hay algunos que opinan que no se lo debió haber llamado nunca. Vamos con nuestra compañera Noemí Ceballos, que tiene también inquietudes para usted, asambleísta Castillo. Muchas gracias, Julio. Asambleísta Alexandra Castillo, muy buenos días. Noemí Ceballos le saluda. Una pregunta en cuanto a la reforma que se está debatiendo en este momento. ¿Cuál es el plan? La idea es que esta reforma salga dentro de los próximos 30 días porque es carácter económico urgente, ¿correcto? Mi pregunta va orientada en cuál es la posición de los asambleístas en cuanto a esta reforma. ¿Cuál es la intención de aprobarla, hacer observaciones? ¿Qué es lo que, digamos, han conversado entre ustedes? Bueno, le comento, nosotros sí tenemos ciertas observaciones. Sobre todo a título personal puedo decir que esto de los nuevos impuestos o pagar el impuesto a la renta anticipado simplemente es un paliativo. Es un paliativo porque en sí va a recuperar, va a tener flujo de efectivo. El señor presidente vamos a tener un poco para poder subsistir en los gastos, pero después también se va a ver afectado las empresas. Claro que ellos dicen que son las empresas grandes, pero al mismo tiempo van a afectar porque van a tener liquidez. Y cuando las empresas no cuentan con liquidez, entonces se viene dando la problemática de que se atrasan en los pagos, de que despiden personal. Entonces, esa sí es una de las observaciones que nosotros estamos haciendo. Otro tema que nosotros también estamos considerando es la reducción del impuesto, sobre todo a la parte de la construcción, al área de la construcción, que no nos parece lógico, o sea, más bien no está muy claro esas ciertas observaciones y algunas más que tienen los compañeros, que anoche hemos dialogado también en bloque, las presentaremos el día de hoy por escrito y según eso vamos a hacer un análisis y les daremos a conocer a ustedes. Ok, y en cuanto a la inclusión de las zonas francas y asociaciones públicos-privados, ¿cuál es la opinión sobre ese aspecto? Bueno, antes
de que se nos haga llegar la ley, yo había tenido conocimiento de ciertos asambleístas que tenían la intención de lanzarlo de la zona franca. La zona franca verdaderamente nos va a permitir una reactivación económica y un desarrollo y sobre todo generar mayor empleo, pero sí tenemos que ver la normativa, porque recuérdense que ya hubo una censura por la Corte Constitucional, entonces tenemos que ver hacia dónde va esta vez verdaderamente los límites de la zona franca, cómo está considerado. Eso vamos a hacer un estudio con unas personas técnicas, vamos a trabajar en el transcurso del día y según eso nosotros tendremos una postura. Pero desde mi punto de vista sí es factible porque va a generar mayor desarrollo. Y en cuanto a las asociaciones públicos-privados, teniendo en cuenta que ya hay también en la actualidad algunas concesiones bajo esta modalidad y considerando que la ley en esta ocasión no entrega incentivos tributarios, porque cambia todo un régimen, ¿no? Sí, con lo que es la asociación público-privada, yo creo que más bien lo que tocaría revisar es la normativa, porque como usted dice, ya existen la normativa y el cumplimiento, porque hay algunas que han funcionado muy bien y hay otras que verdaderamente sí han tenido problemas, entonces ahí sí nos tocaría revisar esa parte en lo que es la normativa. De acuerdo. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias a usted. 8 de la mañana, 53 minutos, 8 de la mañana, 53 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con la asambleísta Alexandra Castillo. Doña Alexandra, el juez Rivera ha enviado a la asamblea un pedido para que resuelva si se puede o no se puede seguir en el juzgamiento penal al ex vicepresidente Jorge Glass. Entiendo que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ha enviado a la Unidad Técnica Legislativa para que opine sobre el tema, siendo esta pues no vinculante. ¿Qué pasará si en el momento en que tome la decisión, Kronfle tenga dos alternativas? O enviarle al señor juez Rivera, ¿verdad? O devolverle la petición diciendo que hay cosas juzgadas y por lo tanto la asamblea no tiene por qué levantar o no la prohibición para el juicio penal a Glass, o enviar el informe al pleno para la votación. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, nosotros estamos esperando el informe de la Unidad Técnica Legislativa. Según eso, tomaremos una postura. Ustedes saben que nosotros en sí, como bancada, nuestra postura es cero amnistías. Nosotros no vamos a estar contemplando ahí, lo analizaremos el tema político y el tema jurídico. En este punto, respetamos la decisión, pero también recordemos que dentro de estas de estas comisiones están muchas presididas por las partes del correísmo. Entonces nosotros hacemos minoría, pero vamos a poner en alto nuestra voz. De acuerdo al informe de la Unidad Técnica Legislativa, nosotros nos pronunciaremos, pero siempre vamos a velar por el interés de los ecuatorianos y cero impunidad. Otra pregunta, el tema de Patricio Carrillo. Por ahí se informó ayer de que finalmente Patricio Carrillo ya desistió de asistir a la asamblea por el tema de que cuando fue ministro fue censurado y por lo tanto no puede ejercer una actividad pública durante 2 años. ¿Efectivamente Patricio Carrillo desistió de asistir a la asamblea o todavía está buscando, mediante algún recurso, regresar a la misma? Patricio Carrillo, él está en este momento apelando a instancias internacionales, estamos esperando los resultados, ya ha ingresado los oficios, las peticiones y esperemos a que sea positivo porque ustedes saben que dentro del contencioso electoral él ganó, o sea, él es el representante de cerca de 1.717.000 votantes, o sea, y ecuatorianos, entonces a este punto él tiene ese respaldo y nosotros vamos a seguir apoyándolo mientras se agoten las instancias. Ustedes han anunciado como Movimiento Construye el juicio político en contra del presidente de la Judicatura, don Wilman Terán, y entiendo yo que también contra otros 2 vocales más, Muñoz y Barreno. ¿Cuál es el argumento para llamar a juicio político a estos 3 personajes?
Bueno, en este punto es la vulneración de derechos que ellos tienen y sobre todo el rato de que ellos hicieron la sanción incumplieron sus obligaciones porque hicieron mayoría con dos personas. Esto es uno de los dos argumentos que tenemos y ustedes saben que también dentro del concurso de jueces no se aplicaron la normativa. Entonces, esos son ciertos argumentos que nosotros igual iríamos detallando más adelante y como les dije, nuestro ponente en este tema, sobre todo en ese juicio, es Jorge Peñafiel. 8 de la mañana, 57 minutos. Más preguntas con nuestro compañero Julio Ayala. Estamos dialogando con la asambleísta Alexandra Castillo del movimiento Construye. El presidente envió proyectos de ley de carácter urgente económico. Eso significa pues que tienen un mes simple y llanamente para poder decidir al respecto. Yo me imagino que ya la bancada de Construye ha leído, ha analizado en alguna medida este proyecto, pero hay una cosa que a mí me asalta y que quisiera saber cuál es la postura de Construye al respecto. Dentro de ese proyecto de ley hay la eliminación de multas y de intereses a grandes deudores del fisco, pero entre los grandes deudores del fisco aparece la corporación Novoa, a la que en alguna medida se pertenece el presidente de la República. ¿Ustedes apoyarían una cuestión de estas? No hay choque de intereses, no hay una situación amoral en este planteamiento que se hace, Alexandra. Bueno, es de conocimiento público y todos los medios lo han planteado de esa forma, que uno de los beneficiarios sería el Grupo Novoa. Nosotros vamos a ingresar nuestras observaciones, se apoyará a los artículos que beneficien y a los otros nosotros ingresaremos las observaciones y o sea, vamos a ser enfáticos porque no nos parece justo tampoco que sean beneficiados solo ciertos grupos de poder, porque aquí esto tiene que ser equitativo y para todos y cada uno de los ecuatorianos y los microempresarios, porque recuérdense que hay microempresas o emprendedores que muchas veces se retrasaron o tienen multas por A o B circunstancias o por esto de la pandemia y a ellos no se está considerando porque no está muy clara ahí la ley. Entonces nosotros sí vamos a hacer ese tipo de observaciones. Sobre todo, siempre lo hemos dicho que nosotros vamos a ser proactivos y en beneficio y en defensa de los ecuatorianos. Alexandra, en la década de los 80 se produjo la sucretización de la deuda externa en el país. No fue para favorecer ni a Pilamunga, ni a Caizapasto, ni a Chichande, ni a Piguave. Fue para favorecer a los grandes que habían prestado en dólares en el extranjero y muchos de ellos se construyeron sus mansiones en la Florida. Muchos de ellos adquirieron vehículos, se dieron la gran vida y terminó pagando el pueblo ecuatoriano esa sucretización. En el año 2000 vino el proceso contrario, vino la dolarización. Otra crisis económica que la terminó pagando Chichande, Piguave, Pilamunga, Caizapasto en beneficio de los grandotes. Cada gobierno ha venido dizque para recaudar dinero, eliminando multas, eliminando intereses. ¿A quiénes? A los grandotes. Yo le converso, yo soy de los chiquitos. Por no haber presentado un informe a la superintendencia de compañías, de una compañía mía que no genera un solo centavo hace más de 3 años, me ponen una multa de casi $500 y la tengo que pagar y ya la pagué porque si no se me viene el mundo encima. La pregunta es, ¿cómo es posible que a los grandes les permitan que acumulen deudas por miles de millones de dólares y después los perdonen? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no perdonar más vale a los de abajo y sancionar a los de arriba? ¿Esa es la justicia distributiva? Tiene usted toda la razón. En verdad, cada gobierno de turno ha visto por ciertos grupos de poder o ciertos grupos políticos, se puede decir, o ciertos niveles. Pero aquí nosotros, recuérdense que bien es cierto, nuestra bancada siempre va a tratar de defender los derechos y nosotros vamos a hacer ese tipo de observaciones y usted tiene toda la razón y no es el único en el nivel del microempresario, en el nivel del artesano, en el nivel del transportista.
obtienen la mayor cantidad de multas y ahí sí el SRI, la Superintendencia de Compañías están tras de cada uno mientras no pagan, porque todo es un salario básico, pero un salario básico no es que es mínimo, o sea, sacar $450 de ir a pagar, te quedas sin la comida de un mes en muchas partes, y eso sí tenemos que ver, sobre todo yo creo que es falta de voluntad política y falta de fiscalización. O sea, en este punto, muchas veces los legisladores creo que se han limitado a que ya está establecida la ley, pero no fiscalizan o no ven el cumplimiento de los reglamentos. Entonces, eso sí es un énfasis que estamos haciendo nosotros en nuestro bloque, porque debemos de fiscalizar, debemos de ver que se cumplan, porque ya se establece la ley, ya se hace el registro oficial, pero ¿quién hace el seguimiento del cumplimiento? Hay muchas leyes que están fijadas, pero que nadie sabe y tampoco se hace un seguimiento. Entonces, eso sí lo vamos a hacer y es el compromiso que tenemos y estaremos difundiendo con ustedes, cada uno por pequeño que sea el proyecto o por pequeña que sea la fiscalización, queremos estarla difundiendo para que tenga conocimiento, porque si bien es cierto, somos la bancada, una bancada de minoría, pero vamos a trabajar y vamos a velar por el bienestar de los ecuatorianos. Alexandra, cuando la actual fiscal Diana Salazar estaba en la UAFE cada vez y cuando encontraba los escándalos que después se sancionaban en la fiscalía. Desde que ella salió, prácticamente la UAFE es como que no existe. Algún delincuente en el país le decían chico silencio. Acá parece que la UAFE es la chica silencio porque no dice absolutamente nada. Economistas, no yo, porque yo no soy economista ni tengo mayores conocimientos de los números que maneja el Estado, dicen que en el país por lo menos la delincuencia organizada maneja 20,000 millones de dólares y la UAFE no encuentra absolutamente nada. Y yo conozco de empresarios que han tenido que dejar las empresas porque no pueden competir con quienes lavan dinero. ¿Qué hacer al respecto, Alexandra? Bueno, nosotros siempre nuestra agenda ha estado enfocada a lo que es la seguridad y sobre todo trabajar en el marco de estas leyes y las reformas que se deben hacer. Por eso nos interesa mucho que regrese y que pueda estar con nosotros Patricio Carrillo. Él tiene todos los datos y toda la información. Y como él decía, no simplemente como usted dice, 20 millones, es alrededor de entre 40 y 60 millones de dólares que están acá, sobre todo, y no Perdóneme, 20,000 millones de dólares, no 20 millones. Exacto. 20 millones ahorita no es nada, 20,000 millones de dólares. Sí, es sobre los 40,000 millones de dólares que son las inversiones, sobre todo de dineros que no están debidamente legalizados, digámoslos así, para no utilizar los otros términos, pero por eso digo, nos interesa que Patricio regrese, tenemos los datos, incluso si él no, si en el caso que él no pudiera solucionar, pues vamos a trabajar junto con él para ver todas las normativas legales y poder hacer las reformas sobre todo para que beneficien y sobre todo que esta gente que invierte estos dineros puedan ser castigados, o sea, no se pueden quedar así. Nuestra compañera Noemí Ceballos continúa con el diálogo. Adelante, Noemí. Muchísimas gracias, Julio. Asambleísta, de lo que usted hablaba hace un momento, recordemos que en el gobierno anterior, pues bueno, hubo todo el tema de la muerte cruzada, la asamblea no quedó con una buena imagen, porque esa es la realidad, había mucho conflicto, parecía que prevalecían los intereses de cada bancada. Eh, Frente a este nuevo reto que tienen y de aprobar esta ley y que considero de que sí, que efectivamente se deben hacer algunas revisiones en el contexto que usted comentaba. Internamente ustedes han conversado como para llegar a acuerdos que sean válidos y que prevalezca el interés de la sociedad, el interés común, teniendo en cuenta la situación actual y que es un gobierno de 1 año y medio entre ustedes los asambleístas como tal. En efecto, y usted tiene razón, está muy deteriorada la credibilidad de la Asamblea. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte, sobre todo para mantener nuestra presencia y mantener la presencia y la imagen de la Asamblea. Por eso nuestro objetivo como bancada es estar difundiendo en todos los medios de comunicación, como decía anteriormente, el trabajo, por más pequeño que sea, la reforma, la ley, las fiscalizaciones que nosotros queramos hacer. De esa forma nosotros vamos a estar comunicando todo lo que se hace. Si bien es cierto, se tiene conversaciones con las diferentes bancadas, porque recuérdese, esto es de trabajo en conjunto, pues nosotros no hemos llegado a acuerdos así en profundidad para trabajar con las otras bancadas, pero sí acuerdos de lo que es
trabajar en beneficio para el Ecuador. Las leyes propuestas, ya sea de donde vengan, de la bancada que vengan, que sean beneficio para nuestro país, nosotros las apoyaremos. Como ustedes han visto en la creación de la comisión multipartidista, igual en lo que es la unificación de salarios entre mujeres y hombres que se aprobamos la semana anterior, lo hicimos unánimemente. O sea, esto que sea beneficioso, siempre vamos a trabajar y siempre vamos a apoyar. Ok, y posterior a los 30 días de esta ley, eventualmente vendrá otra ley. Lo digo porque en campaña el presidente Noboa decía que todos los meses iba a enviar una ley a la Asamblea. Entonces, no sé si se escucha algo, si luego de esta ley vendrá una posterior para subsanar otros aspectos. Justo estoy en la reunión de la Comisión de Seguridad, porque también pertenezco, entonces me salió un momento, nuestra presidenta de comisión nos acaba de informar que sí, que bien es cierto, dentro de la comisión nos van a hacer llegar la nueva ley de seguridad, el proyecto Fénix que tiene, va a ser un acercamiento con el señor presidente, después socializaremos con la ministra del Interior, entonces estamos preparados porque es otra ley emergente, no la conocemos todavía al 100%, mal haría yo en dar detalles, solo sé que esa ley se va a venir para aprobación. Ok, y se discutirá si estoy yo en lo correcto luego de resolverse la ley que está ahora en análisis, ¿verdad? Porque solo se puede discutir una sola ley al mismo tiempo. Por supuesto, así será. Ok, muchísimas gracias. Asambleísta, hay la inquietud de si en este periodo legislativo se va a aprobar la ley de riesgos. Sí, estamos, justo les decía, estamos ahorita este momento para pasarla a pleno. La ley la encontramos con segundo debate. La ley se la expuso en pleno la semana anterior, pero se han tenido observaciones, se están adjuntando las observaciones. Hoy tenemos que aprobar el informe final para devolverla y según eso someterla a votación. Otro tema, el de la consulta popular. El presidente Noboa, cuando era candidato, dijo que si ganaba las elecciones, él convocaría una consulta popular. Ya llevamos 12 o 13 días del gobierno de Noboa y todavía no vemos si es que va a haber o no va a haber consulta. Unos dicen que el presidente Noboa le ha bajado el tono a la consulta, otros dicen que la pregunta, si es que se las va a hacer, es un misterio. Otros dicen que el tiempo apura porque tienes un proceso largo en donde se van a calificar las preguntas por parte de la Corte Constitucional, etcétera. ¿Qué ha escuchado usted de la consulta? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Dentro de aquí de la Asamblea no hemos tenido ningún comentario ni tampoco nos han dicho nada de la consulta. Anteriormente, como usted dice, en campaña se había manejado. Nosotros constantemente estamos en sesión y estamos en conversación con las diferentes bancadas. No ha habido un pronunciamiento de la bancada que se vaya a hacer la consulta o cuáles serían las preguntas aún. Creería, es mi opinión personal de que tiene que ser un análisis más profundo con la situación que se encuentra el país. Un gasto en incurrir en un gasto, sobre todo en una consulta popular, cuando estamos con un déficit dentro del presupuesto, no creo que sea lo adecuado, pero eso es mi criterio. ¿Y qué preguntas le gustaría que vea incluida la consulta, Alexandra? Bueno, tendríamos que ver un análisis de aparte del impacto político, o sea, tendríamos que hacer un análisis ahí el impacto político, o sea, porque muchas preguntas se han hecho anteriormente y no han tenido ese resultado. Entonces tendríamos que ver más o menos el que quiere reformar, porque hay muchas cosas que debes de irse al trámite de consulta, se podría hacer mediante decreto o se puede hacer mediante enmienda. Entonces tendríamos que analizar ese tema. Finalmente, hay una decisión que ha tomado la Corte Constitucional para un poco aumentar los requisitos para ser asambleísta. Mucha gente dice que una de las causas del desprestigio de la asamblea es porque hay gente que va pues solamente con su título de bachiller y ciudadano ecuatoriano y nada más. Entonces se está buscando un poco elevar, por lo menos acreditar probidad y experiencia para legislar y entre otras cosas. ¿Usted está de acuerdo en que hay que un poquito depurar los requisitos para ser asambleísta?
Sí estoy de acuerdo. Creo que es lo más lógico que se tenga que tener un poco de experiencia y conocimiento, porque recuérdense que somos los representantes del país y somos quienes vamos a hacer la normativa un poco legal. Entonces sí se debería tener un poco de experiencia. Pero no va solo desde de la Corte Constitucional, sino que aquí tendríamos que hacer un poco la reforma al Código de la Democracia, sobre todo poner lineamientos claros a los partidos y movimientos políticos para la participación de candidaturas. Creo que hacia allá tendríamos que enfocarnos. Muy bien, pues le agradecemos mucho a la asambleísta Alexandra Castillo por haber estado con nosotros. Usted es del movimiento Construye y es tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa. Alexandra, le agradezco mucho y la seguiremos invitando permanentemente. Muchas gracias. Con gusto, que tengan un buen día. Muy bien, pues 9 de la mañana, 12 minutos ya, 9 de la mañana, 12 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Regresamos después de este breve corte comercial, estimados amigos.